Buenas tardes, chicos, chicas, chiques. Buenas tardes a todos, todas, todas. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal Celeste? ¿Qué tal Brisa? ¿Cómo están? Bueno, hoy es la última clase. Este, ya he subido al aula virtual las clases bueno, todos los días, hasta ayer. Solamente falta la clase de hoy. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo están? Lo único Buenas que tardes, falta es profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo único que falta es la clase de hoy. Así que también están subidas todas las pizarras. Hoy es la última clase, pero ¿qué tal, Karen? La semana que viene, para el lunes a las 4 de la tarde, en la facultad, está previsto que tengan ustedes una consulta presencial. Si quieren. Digamos que sería muy problemático que vayan todos, porque seguramente por razones de salubridad no podrían ingresar, pero tampoco no creo que vayan todos. Bueno, vamos entonces a lo de la clase de hoy. Bueno, hoy continuamos con lo de ayer. Voy a sacar a mí por un momento. Estamos viendo dinámica. Dígame, esto es así, ¿verdad? Esto es lo último que habíamos visto. Eh, las leyes de la dinámica, la primera, la segunda, la tercera. La primera que me hablaba del equilibrio del cuerpo, si el cuerpo está en equilibrio, o sea, si la suma de toda la fuerza que actúa sobre el cuerpo es cero, si las fuerzas se cancelan entre ellas, hay dos posibilidades. La primera, que es lo que todo el mundo entiende, si la suma de fuerza es igual a cero, entonces el cuerpo está en reposo. La segunda es muy difícil de creer, ¿sí? Se lo pueden aprender de memoria, pero siempre salta después que esto no creen, que es que si la suma de fuerza es cero, el cuerpo se puede estar moviendo a velocidad constante. La segunda ley es la única que tiene una formulita, que dice que la aceleración, si transcribimos con fórmula lo que dice acá con palabra, tendríamos que llegar a la conclusión que dice que la aceleración es igual a la fuerza resultante dividida en la masa. La fuerza resultante, o fuerza neta, como le llaman también acá, es la suma de toda la fuerza. También le dicen algo muy importante, que siempre la aceleración es paralela a esa fuerza resultante. Muchas veces se confunde esa fuerza resultante con la fuerza que se le aplica al cuerpo. Ya vamos a hacer un ejemplo donde justamente vamos a ver que eso no es cierto. Y la tercera ley, que ayer justamente hemos dado varios ejemplos, es el principio de acción y reacción, que es también muy difícil de creer. Es fácil de memorizar, pero es difícil de creer. Que si un cuerpo A le ejerce una fuerza al cuerpo B, entonces el cuerpo B también le está ejerciendo una fuerza del mismo valor, de la misma dirección, nada más que en sentido contrario al cuerpo A. A estas dos fuerzas se las conoce como par acción-reacción. A una de ellas le llamamos par, a cualquiera, por ejemplo a esta, y la otra fuerza que actúa sobre el otro cuerpo es la reacción. Una de las cosas importantes que no dice acá, pero que es muy cierto, es que nunca esas dos fuerzas, nunca la acción y la reacción, actúan sobre el mismo cuerpo. Todo esto hay que tener en cuenta cuando uno rinde los exámenes. En realidad, más que nada cuando uno rinde el examen final. Cuando uno rinde los exámenes que le llamamos parciales, el examen que son eliminatorios, en general hay más problemas, más cosas para resolver numéricamente, pero en el examen final son más preguntas, y son más preguntas de razonamiento. Si uno simplemente se estudió todo de memoria, es poco probable con que apruebe. Tiene que entender las cosas. Y obviamente estudiarse algunas cosas de memoria para poder justificar bien las cosas. Hasta acá no me habíamos llegado. ¿Habíamos visto los tipos de fuerzas? El peso, la normal, la tensión, la fuerza de roce. ¿Habíamos visto eso? No, profe. No, creo que no. Bueno, listo. No lo habíamos visto. A mí también me parecía que no.
Bueno, ya voy a hacer un lugar. Y bien. Vamos con los distintos tipos de fuerza que pueden aparecer en un problema. Es muy importante esto de los distintos tipos de fuerza que pueden aparecer en un problema. Yo le estoy dando una versión resumida, pero si ustedes se han suscrito al canal, hay una... Se podrían fijar en la clase de ayer para la otra comisión. La clase de ayer para ustedes abajo en la descripción dice comisión 3, pero se podrían fijar en la clase de ayer para la otra comisión, para la comisión 2. La otra comisión mía es la 2. Ustedes no tendrían por qué saber que la otra comisión mía es la 2. Y quizás verlo a eso, porque eso está más completo. Yo ahora te estoy dando una versión resumida, porque bueno, hoy es la última clase y tenemos que terminar esto. Pero sintéticamente le quiero decir la parte importante. Yo ahí en esa comisión habíamos planteado acerca de qué es la fuerza, qué en general, no los ejemplos, sino qué es una fuerza en general. Y habíamos llegado a la conclusión, yo le había dicho que la fuerza es como la manera en que los cuerpos interaccionan. E interaccionan quiere decir, para los cuerpos yo me imagino una piedra y otra piedra. ¿Cómo esta piedra se entera que existe otra piedra? La interacción es distinta de la interacción del ser humano. Las personas podemos interaccionar hablando, tocándonos, qué sé yo, mirándonos. Tenemos distintas maneras de interaccionar. Una piedra con otra piedra no va a hablar, no se va a mirar, ni nada por el estilo. Pero una piedra de alguna manera se entera que existe otra piedra cuando la piedra le ejerce una fuerza. O una piedra se entera que existe otra cosa, otro cuerpo, cuando de alguna manera le ejerce una fuerza. ¿Hemos hablado de las fuerzas de contacto y de acción a distancia? Disculpen. No, profe. Bueno, entonces primero que eso, hablemos de eso. Bueno, disculpen. Eso le pasa ya cuando salen las dos comisiones, ya se desfasan. Entonces, primero que nada, hay que hablar de cómo nosotros clasificamos a la fuerza. Nosotros la fuerza la clasificamos en dos grandes grupos. Fuerzas, y acá voy a poner los dos grupos. Un grupo de ellos se llaman fuerzas de acción a distancia. Y el otro grupo se llaman fuerzas de contacto. Necesito un poco de la participación de ustedes ahora para que, a ver si se entiende esto. La fuerza de acción a distancia, o se dice que esta fuerza es una fuerza de acción a distancia cuando, primero, las fuerzas se ejercen entre cuerpos. Es un cuerpo necesariamente que le ejerce fuerza a otro cuerpo. Supongamos que mis cuerpos sean las dos gomitas. ¿Qué tiene que pasar para que este cuerpo, esta goma, le ejerza fuerza a este otro cuerpo, pero sin tocarla? Ese sería el ejemplo de qué cosa. Si se ejercen fuerzas sin tocarse. Los electrones. La gravedad. Los electrones y la gravedad son muy buen ejemplo. Lástima que no está el primer ejemplo, que para mí sería el más obvio. ¿Qué otro caso más podríamos hablar de dos cuerpos? La magnética, Imanes. los imanes. Los imanes. Yo creo que a todos, bueno, a mí por lo menos a la cabeza siempre se me vino primero el asunto de los imanes. Los imanes, acuérdense como ejemplo, es bueno, ¿eh? Los imanes es el buen ejemplo de la fuerza de acción a distancia. Esa fuerza se conoce con el nombre, tienen toda la razón, que se llama fuerza magnética. La fuerza magnética
por ejemplo, entre imanes, y también entre un imán y un metal ferroso, es una fuerza que se manifiesta entre cuerpos sin que los cuerpos se toquen. Dependiendo de cómo son los imanes, si son dos imanes, los imanes se van a atraer, o sea, se van a tender a juntar, o se van a tender a repeler, dependiendo de cómo estén ubicados, ¿no? Creo que todo el mundo que haya jugado alguna vez con imanes lo sabe. Lo mismo sucede, otro ejemplo de fuerza de acción a distancia, es la fuerza eléctrica. Por ejemplo, la fuerza que hay entre dos electrones. Si yo también pongo un electrón y le pongo en la cercanía a otro electrón, bueno, ya deben saber que hay una fuerza de repulsión. Estos electrones intentan separarse. Bueno, sí. A eso se conoce con el nombre de fuerza eléctrica. Muy parecido a lo de los imanes. Nada más que esto como solamente hay un polo. Y el otro coso, el otro ejemplo, no coso, el otro ejemplo, es lo que se conoce con el nombre de fuerza gravitatoria. Fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es lo que nosotros en la vida diaria le llamamos peso. El peso es una fuerza. La fuerza gravitatoria es lo que hace que cuando yo suelte esta goma, la goma cae. ¿Por qué la goma no se queda acá? Porque la goma no sube. La goma cae porque hay un cuerpo, que es la Tierra, que está ahí abajo. La Tierra lo atrae, como si fuera un imán. Lo atrae a esto. Pero la Tierra le ejerce una fuerza a la gomita sin tocarla. Por eso la fuerza gravitatoria es una fuerza de acción a distancia. Bueno, esta fuerza magnética, la fuerza entre imanes, es una fuerza que ustedes van a ver cuando vean física 2. La fuerza eléctrica es una fuerza, lo primero que van a ver es la fuerza eléctrica, que van a ver también en física 2. O sea, no van a ver. Y la fuerza gravitatoria, esa sí vemos en física 1. Recuerden que la fuerza gravitatoria estaba ejercida en realidad por la Tierra. O sea que la única cosa que puede hacer una Profe, fuerza... Sí, disculpe que le moleste. Dice, hay gente que quiere entrar, que está esperando. sí. Había 3 personas. Gracias por decirme, ya saben que yo algunas veces me embalo y ya me olvido que puede haber gente que entra un poco tarde. Bueno, ya está, ya les di la entrada. Yo le decía siempre, la fuerza es una manifestación de la interacción entre cuerpos. Siempre una fuerza la ejerce un cuerpo, la hace un cuerpo y la hace sobre otro cuerpo. Es imposible que un cuerpo le ejerza fuerza a la nada o que la nada le ejerza fuerza a un cuerpo. No, 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 no. Si hay una fuerza que está actuando sobre mí, debe ser que hay otro cuerpo que me la está haciendo. ¿No? Y además, yo no puedo hacer fuerza sobre la nada. Tiene que haber algo. Yo puedo mover así, pero no estoy haciendo fuerza, estoy estirando mis brazos. Bueno, volviendo. Fuerza de acción a distancia. Fuerza que un cuerpo le hace a otro cuerpo, pero sin tocarlo. El único ejemplo que vemos en física 1 es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria que en general nosotros le llamamos peso. Peso le llamamos a la fuerza con la cual la Tierra atrae a un cuerpo. El peso de la goma es la fuerza con la cual la Tierra atrae a la goma. Bueno, obviamente que la fuerza gravitatoria es más general, no solamente entre la Tierra y los objetos que están cercanos a la Tierra, sino también podría ser entre la Tierra y la Luna, o entre el Sol y la Tierra, entre el sistema solar y el centro de la galaxia. Bueno, obviamente esto se podría escalar más y más y más. En cambio, las fuerzas de contacto son fuerzas que ejercen los cuerpos, pero solamente si se tocan. O sea, si la única manera que tiene un cuerpo de ejercerle fuerza a otro cuerpo es tocándolo, se dice que esa fuerza es una fuerza de contacto. Y como ejemplo de esa fuerza, y esta es la parte importante,
están todas las demás fuerzas. Todas las otras fuerzas. Todas las fuerzas que se le ocurra están dentro de otro grupo. Todas las demás fuerzas. O sea que hay una sola cosa dentro de física 1, porque cuando ya vayan a física 2 se le va a complicar un poco más el problema, el asunto. Pero en física 1 hay una sola cosa que me puede ejercer fuerza a su cuerpito sin tocarlo. Eso es la Tierra a través de una fuerza que se llama peso. Bueno. Y ahora sí, vamos a una descripción tipo 1 a 1. Acá les voy contando tipo 1 a 1 cuáles son las fuerzas que pueden actuar sobre el cuerpo. Antes de hablar de eso, de paso, parece que va a quedar más ordenado. Le voy a hablar de esto. Le voy a hablar del diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, muchas veces en vez de estar escribiendo todo eso, directamente ponemos la sigla, diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un esquema que ustedes van a tener que hacer prácticamente en los problemas de casi todos los temas. Un esquema donde aparecen o donde se muestran todas, y remarco el todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y no lo voy a escribir porque ya es muy largo. Es muy largo de escribir. Y a esa fuerza la tenemos que dibujar siempre de una manera muy precisa. La fuerza la vamos a representar con vectores, porque la fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto se pueden representar como vectores, pero esos vectores tienen que tener como origen, o sea, nacen en el centro del cuerpo. Siempre tiene que ser así. Acá también hay una parte importante, donde yo les digo que el diagrama de cuerpo libre es un esquema donde aparecen todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Hay que entender bien qué quiere decir ese sobre. Con decir sobre el cuerpo, yo estoy queriendo decir, es la fuerza que le hacen al cuerpo. Para nada estoy diciendo la fuerza que el cuerpo hace. Acá en este diagrama no se dibujan, y por favor traten de entender o de tenerlo presente de esta palabra. En el diagrama del cuerpo libre de un cuerpito no se dibuja la fuerza que el cuerpo hace. Se dibuja la fuerza que el cuerpo recibe. Se dibuja la fuerza que le hacen al cuerpo. ¿Y quiénes le hacen fuerza a ese cuerpo? Otros cuerpos. Siempre la fuerza es la manifestación de la interacción entre cuerpos. Entonces, esas fuerzas están producidas, causadas por otros cuerpos. Esos otros cuerpos muchas veces ni siquiera aparecen en la lectura del enunciado del problema, pero uno entiende que obviamente esa fuerza está hecha por algún cuerpo. Porque siempre toda la fuerza es la manifestación de la interacción entre cuerpos. Y acá hay como un recorrido de todas las fuerzas. Acá hay un recorrido de todas las fuerzas que ustedes generalmente se pueden llegar a encontrar. El peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae el cuerpo. Al peso siempre lo vamos a dibujar vertical y lo vamos a dibujar hacia abajo, bueno, porque suponemos que hacia abajo está el centro de la Tierra. Es muy importante que me lo dibujen hacia abajo y no algunas veces chanfleado como, no sé por qué lo dibujan chanfleado. El peso es la única fuerza que tiene como una formulita para calcular el peso. Y la formulita es la que está puesta ahí, peso igual a m por g. Yo lo voy a escribir de vuelta acá. Peso igual a m por g. Donde esta g es la aceleración de la gravedad de la Tierra,
Y a la hora de resolver el problema, tomamos el valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Si ustedes quieren, lo pueden aproximar. En vez de poner 9,8, podrían poner 10 metros por segundo cuadrado. Profe, disculpe, Sí, que está tapando la ventanita de usted ahí en los números. tenés toda la razón. De paso ya le daba entrada a alguien. Sí, en realidad yo me tengo que correr la ventanita. A ver si acá puedo volver a aparecer. Uy. Al peso siempre lo vamos a dibujar como un vector que se va a hacer siempre vertical hacia abajo y cuyo valor lo podemos calcular a través de esta formulita. Es importante también que toda letra tiene un símbolo. El símbolo de la letra, fíjense que están todos bien hechos salvo el peso, que es el primero. El peso tendría que haber puesto también ahí entre paréntesis cuál era el símbolo. El símbolo del peso, la letra P mayúscula de imprenta, ¿eh? No es P mayúscula de carta como parece acá, P mayúscula de imprenta. Con M la masa, M es la letra minúscula de imprenta, es la masa del cuerpo. Acá dice que se mide en kilogramos, G es la aceleración de la gravedad, medida en metro por segundo cuadrado. Bueno, es una... Bueno. Sí, lo que pasa es que la que estaba puesta arriba decía algo como fuerza de acción a distancia, el peso, y todas estas son fuerzas de contacto. Todas las que siguen acá abajo son fuerzas de contacto. Pero yo me quiero centrar acá en el peso, en estos dibujitos que están hechos acá. No me diga. Acá están hechos lo que nosotros queremos hacer, que son los diagramas de cuerpo libre. Por el momento, concéntrense en que en verde está el peso, dibujado vertical hacia abajo. Fíjense como el origen del peso está en el centro del cuerpo. Acá también, otra situación, el cuerpo en lo que se llama un plano inclinado, el peso también en verde, vertical hacia abajo, y el origen del peso también en el centro del cuerpo. La tensión es una fuerza de contacto también que se transmitida o que se transmite a través de una cuerda tensa. O sea, primero para que exista tensión, en mi problema o en mi dibujo me tienen que dar a entender que hay una cuerda. Bueno, si hay una cuerda, esa cuerda transmite, una cuerda tensa, esa cuerda transmite una fuerza que le llamamos tensión. ¿Cuál es la dirección de la tensión? La dirección de la cuerda. ¿Cuál es el sentido de la tensión? Bueno, una cuerda tira del cuerpo. Si yo te doy una cuerda, te puedo tirar. Pero si yo te doy una cuerda, no te puedo empujar. Porque la cuerda cuando la haga para allá se va a poner blandita y no va a transmitir lo que yo quiero que transmita, la fuerza. Así que bueno, espero que entiendan esto último. En la otra comisión se armó todo un debate de qué quiere decir tira, qué quiere decir empuja, qué sé yo. Entonces cualquier cosa me preguntan, ¿no? Me interrumpen así. Bueno, esa es una de... Ya tenemos dos fuerzas. El peso, que es la única fuerza de acción a distancia en física 1, y todas estas fuerzas son fuerzas de contacto. La tensión, hay una fuerza que llamamos normal. No le llamamos ni siquiera fuerza normal, le llamamos la normal, y su símbolo la letra N mayúscula. La normal dice que es una de las fuerzas ejercidas por la superficie de apoyo, y su dirección es siempre perpendicular a la superficie. Bueno, tiene toda la razón. Fíjense en estos casos ejemplos. La normal está dibujada acá en rojo. ¿Quién la ejerce la normal? La superficie de apoyo. Esta línea horizontal, sobre la cual supuestamente está apoyado este cuerpo que está dibujado en marrón, una especie de cajita.
esa superficie sobre la cual descansa el cuerpo, o sobre la cual se desliza, le ejerce una fuerza, y si esa fuerza tiene estas características, ¿cuáles son? Que sea perpendicular a la superficie. Normal o perpendicular son sinónimos. Por eso, como la superficie es horizontal, la fuerza que está en rojo, que es la normal, es vertical. Y siempre va desde la superficie hacia el cuerpo. Acá en el plano inclinado, la normal, fíjense que ahora la superficie de apoyo es esta línea inclinada, pero la normal tiene que ser perpendicular a esa superficie. O sea, si la superficie inclinada tiene esta dirección, perpendicular a esta superficie será esta línea que yo estoy dibujando acá. Y siempre yendo desde la superficie hacia el cuerpo, vamos a dibujar a la normal. Otra cosa más que se deberían fijar es que el origen de la normal en estos dos dibujos también coincide con el centro del cuerpo. Eso es muy importante. La otra Profe, fuerza, sí. ¿puede volver a explicar que no lo entiendo muy bien al de fuerza normal? La normal siempre se dibuja de la siguiente manera. Primero solamente se dibuja cuando el cuerpo de alguna manera toca la superficie de apoyo. Si hay un cuerpo, si mi goma está en el aire, no hay normal. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no está tocando la superficie de apoyo. Recuerda que arriba dice fuerza de contacto o interacciones de contacto. Entonces lo primero que tenés que tener en cuenta en el problema es que si tu cuerpito está en contacto con alguna superficie, ¿no? Si está en contacto con esa superficie, tenés que fijarte cuál es la dirección que tiene esa superficie. Acá, por ejemplo, la superficie es horizontal, el piso es horizontal, y por eso que esa fuerza llamada normal va a ser vertical. ¿Por qué? Porque es perpendicular. Esa es la característica de esta fuerza. Es siempre perpendicular. Y acá, la superficie sobre la cual descansa el cuerpo es esta línea inclinada, y por eso perpendicular a esa es esta dirección. Si yo les voy a dar un caso más, a ver si ustedes me pueden decir cómo dibujarían a la normal. Yo voy a dibujar una superficie vertical que intenta ser vertical. Si estaríamos en forma presencial, yo agarraría el borrador y lo pondría sobre el pizarrón. Digamos que el borrador es este cuerpito en verde que yo estoy dibujando, y lo que estaba en negro es como el pizarrón. Ahí hay que entender varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo dibujamos el peso? Bueno, el peso siempre es vertical hacia abajo. Saliendo del centro del cuerpo. ¿Y cómo dibujamos la normal? Porque el cuerpo está descansando, o quizás yo al borrador lo estoy moviendo, pero el cuerpo se está moviendo sobre esta superficie. Y la normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces, ¿cómo la dibujarían en este caso a la normal? Horizontal, ¿Horizontal hacia dónde? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? hacia la derecha. Sí, horizontal hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque la superficie de apoyo del cuerpo está hacia la izquierda. Claro. Entonces, siempre la dirección, el sentido de la normal es desde la superficie hacia el cuerpo. Es como que el cuerpo, perdón, la superficie lo empuja al cuerpo. La superficie no deja que el cuerpo penetre en la superficie, pues le hace una fuerza, en este caso, hacia la derecha. Bueno, eso es lo que quiere decir perpendicular. Así acá también toda la fuerza saliendo del centro del cuerpo, y listo. Bueno, la normal es una de las fuerzas que produce, que ejerce, que hace la superficie sobre la cual el cuerpo está apoyado, o sobre la superficie sobre la cual el cuerpo desliza. Creo que me voy a sacar para ver si, porque yo estaba estorbando hace rato. Bueno, creo que no.
Bueno, vamos a la otra fuerza. La otra fuerza es la fuerza de roce, nada más que realmente hay dos tipos de fuerza de roce, por eso primero tiene un encabezado arriba y después hay dos más. No es que haya la fuerza de roce estática y la fuerza de roce dinámica, no. Hay una fuerza de roce que en realidad, la fuerza de roce puede ser estática o dinámica. Pero la fuerza de roce, cualquiera de las dos, comparte estas características, las que están escritas arriba. La fuerza de roce es otra de las fuerzas que ejerce la superficie de apoyo, que la superficie de apoyo le hace el cuerpo. Pero a diferencia de la normal, que es siempre perpendicular a la superficie, la fuerza de roce es paralela a la superficie. Y existen dos tipos de fuerza de roce, la fuerza de roce estática y la fuerza de roce dinámica. Una cosa muy importante es que este año ya no vamos a dar esta parte con estas formulitas, ya no vamos a dar. Con lo cual en realidad se le simplifica un poco más el tratamiento de la fuerza de roce. Bueno, yo les decía que existen dos tipos de fuerza de roce, la fuerza de roce estática y la fuerza de roce dinámica. ¿Cómo sabemos si la fuerza de roce es estática o dinámica? Y bueno, la fuerza de roce estática, la fuerza de roce es estática cuando el cuerpo no se mueve. Pero hay algo o alguien que intenta moverlo, pero el cuerpo no se mueve. Imagínense ustedes la siguiente situación, o si quieren, piénselo ahí, si quieren lo hacen ustedes. Pero yo me imagino el piso. Bueno, primero que nada pongo el piso. Y sobre el piso voy a dibujar un ropero. El ropero enorme o la cómoda enorme, cualquier cosa grande que haya si quieren en su casa. El ropero enorme. Está apoyado. Que está apoyado obviamente en el piso. Y ahora digamos que ustedes a ese ropero enorme lo intentan empujar. Y ahora digamos que no le ponen mucha onda o digamos que ustedes no tienen mucha fuerza. Y entonces digamos lo intentan empujar al ropero ese enorme. Supongamos ejerciéndolo en una fuerza hacia allá. Esta es la fuerza que ustedes hacen. Pero en realidad el ropero no se mueve. ¿Por qué no se mueve el ropero? Bueno, debido a la fricción con el piso. Fricción y roce son prácticamente sinónimos. Pero entonces lo que ha pasado acá es lo siguiente. Esta fuerza que yo estoy haciendo, en realidad es como cancelada con una fuerza de roce estática. ¿Por qué estática? Porque yo al comienzo te he dicho que el ropero no se movía. Por eso yo sé que la fuerza de roce es estática. Tal que la fuerza de roce es estática tiene el mismo valor que la fuerza que yo estoy haciendo. Y es por eso que el cuerpo no se mueve. Así se explica que el cuerpo no se mueve. En este caso el ropero no se mueve. Obviamente, si yo hago una fuerza pequeña, la fuerza de roce estática es pequeña. Yo hago una fuerza más grande, la fuerza de roce estática es más grande. Si yo hago una fuerza mucho más grande, bueno, la fuerza de roce estática es más grande. Pero obviamente hay un momento en que el ropero, por más enorme que sean, y si ustedes no lo pueden mover, bueno, llaman a su padre, llaman a un hermano, y entre los dos, ¡bum!, lo mueve. Bueno, esta fuerza de roce estática como que cancela la fuerza que intenta mover al cuerpo, pero tiene un límite. Puede crecer hasta un valor y ya de ahí en más no puede crecer más. Cuando la fuerza que empujan es lo suficientemente grande, el cuerpo se mueve. Pero cuando el cuerpo se mueve, ya la fuerza de roce ya deja de ser estática y ya pasa a ser una fuerza de roce dinámica. Y la regla para dibujar la fuerza de roce dinámica es mucho más simple. La fuerza de roce dinámica es paralela a la superficie. Fíjense en que esta línea azul es Profe. paralela a la superficie que yo he dibujado celeste. Sí. Disculpe, entonces cuando la fuerza es lo suficientemente grande, es como que equipara la fuerza de fricción o de roce estática y permite que el cuerpo se mueva. Bueno, si es grande es porque la supera. Claro, Siempre y cuando que la equipare, no se va a mover el cuerpo. Cuando la supere, ahí es donde se mueve el cuerpo.
Pero ahí ya la fuerza deja de ser estática, porque el cuerpo ya se está moviendo y pasa a ser dinámica. Y la regla, o sea, hay dos reglas distintas. La regla para saber cuánto vale la fuerza de roce estática es simple. Vos tenés que decirme, bueno, decime realmente cuál es la fuerza que intenta mover al cuerpo. ¿Cuánto vale y para dónde apunta? Bueno, en este caso supongamos que yo le diga, bueno, vale 5 newton y va para la derecha. Bueno, entonces la fuerza de roce estática tendrá que tener el mismo valor, 5 newton, pero ir para la izquierda. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Esa es la gracia con la fuerza de roce estática. Siempre va a equilibrar, va a equiparar, como vos has dicho, a la fuerza que intenta mover al cuerpo, a la que intenta mover, porque hay otra fuerza que no lo intenta mover al cuerpo. Supongamos este caso, si ven el puntero del mouse, acá donde yo tenía el cuerpito, mi cuerpo apoyado acá en la superficie horizontal, ahí no hay ninguna fuerza que intenta mover. Hay dos fuerzas que están actuando, el peso y la normal. Pero esa fuerza no intenta moverlo. Bueno, yo entiendo que acá que el cuerpo se va a mover sobre la superficie. Ese tipo de cosas. ¿Se entendió esto que dije? ¿O se complicó más? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces la fuerza de roce estática solo aparece cuando el cuerpo no se mueve e equilibra o equipara, como vos has dicho, a la fuerza que intenta moverlo al cuerpo. A la fuerza neta que intenta moverlo al cuerpo. Y la fuerza de roce dinámica ya aparece cuando el cuerpo se mueve y ya no me importa qué fuerzas actúan ni nada por el estilo. La fuerza de roce dinámica es mucho más sencilla en cuanto a cómo dibujarla y cuánto vale, qué sé yo. La fuerza de roce dinámica, lo único que me interesa es que mi cuerpito se mueve para un lado. Supongamos que ustedes lo quieran hacer mover el cuerpo hacia la derecha. Ahora ya el cuerpo ya se mueve. Bueno, entonces la regla para dibujar la fuerza de roce dinámica es muy simple. Tiene que ser paralela a la superficie. O sea, también tiene que ser una fuerza horizontal. Y se opone al movimiento del cuerpo. O sea, si el cuerpo se mueve para la derecha, la fuerza de roce dinámica simplemente va para la izquierda. Esta es la fuerza de roce dinámica. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y depende de si la fuerza con que lo empujan es más grande, más chica? No depende para nada de eso. Depende únicamente para dónde se mueve el cuerpo y la fuerza de roce dinámica va para el otro lado. Tan sencillo como eso. No me importa si la fuerza que lo mueve es una fuerza pequeña, si es una fuerza grande, si esta velocidad es pequeña o esta velocidad es grande. La fuerza de roce dinámica tiene un valor fijo, en general dentro de un problema, y no va a cambiar. No va a cambiar si la fuerza con la cual se empuja el cuerpo es grande, pequeña, si la velocidad es grande, pequeña. Así que bueno. En ese sentido es más simple la fuerza de roce dinámica. Y acá hay diversos casos. Al último hay diversos casos de diversos diagramas de cuerpo libre. Fíjense que todos esos diagramas de cuerpo libre cumplen con la regla que yo les decía. El centro del cuerpo, de ahí salen, o es el origen de toda la fuerza. Fíjense acá lo que han puesto. Esto no es una fuerza porque no está en el centro del cuerpo. Esto es como lo que yo he puesto. Esta velocidad. Ahí me están diciendo el cuerpo se mueve para la derecha. Por eso acá la fuerza de roce es para la izquierda. La letra para la fuerza de roce es muy importante, el símbolo, es la letra FR, pero esa F con minúscula. Porque cuando es FR con mayúscula es otra cosa. Acá debería ser el ejemplo como una cuerda, bueno, que está, un cuerpo que está colgando de una cuerda, por eso las dos fuerzas que están actuando acá son el peso y la tensión. Fíjense que en estos tres casos es como que el cuerpo descansa sobre una superficie, acá también descansa sobre una superficie, bueno, acá está bien dibujada la superficie sobre cuál está el cuerpo, y Profe, acá...
Disculpa que termino esta parte. Acá no hay ninguna superficie, el cuerpo está colgando, digamos. Sí, ahora sí, decime. Una pregunta, en la fuerza de roce, ya sea cualquiera de las dos, ¿no tenemos que marcar el peso y normal? No, 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 no. Yo estoy haciendo un dibujo de cada fuerza por separado. Bueno, en realidad, fíjate acá, hay dibujos donde están todas las fuerzas juntas. Pero siempre lo que te vamos a pedir en los problemas de este tema de dinámica y también cuando veas impulso y también cuando veas trabajo energía, es que vos hagas un diagrama de cuerpo libre, o sea, hagas un esquema donde aparezcan todas las fuerzas. Eso es muy importante, porque si no aparecen todas las fuerzas, está mal el diagrama de cuerpo libre. Y si el problema es de dinámica, bueno, vas a tener 0 en ese problema. Esto es fundamental. Si no lo saben hacer bien a esto, por más que me lleguen al resultado correcto de lo que se le pide, no importa. El diagrama de cuerpo libre es una cosa esencial. Por favor, ténganlo en cuenta. Escríbanlo en su cuaderno de apunte. Hacer bien el diagrama de cuerpo libre, si no me van a poner 0. Tienen que aprender a leer enunciados y hacer diagramas de cuerpo libre. O sea, fíjate, estos casos de abajo son, por eso dice la figura siguiente, muestran cómo actúan las fuerzas antes definidas en distintos casos. Bueno, ¿qué pasa? Que estos dibujos deberían ser acompañados de enunciados. Pero todas esas fuerzas están correctamente dibujadas. No está el peso, acá no está el peso, yo lo voy a dibujar mal ahora. Pero ese mal, lamentablemente, es lo que muchas veces dibujan los alumnos cuando estaban incluso rindiendo el examen final. Muchas veces dibujan el peso así. Bueno, sorry, pero para mí eso como que no has entendido nada de este tema. Con ese dibujito nomás yo ya entiendo que no has entendido nada de este tema. Entonces, estos son los diagramas de cuerpo libre. ¿Y cómo uno hace los diagramas de cuerpo libre? Los lee atentamente a los problemas. Hay que leer atentamente un problema e ir identificando qué tipo de fuerzas actúan. La única fuerza que en general en todo problema de dinámica estamos seguros que actúa, que es el peso. Después puede ser que no existan tensión, puede ser que no exista normal, puede ser que no exista fuerza de roce. Y pero en dinámica es uno de los pocos casos donde uno tiene algo que te está guiando en el sentido de que hay como una especie de método para resolver los problemitas de dinámica. Eso es lo que yo le voy a copiar ahora. Estos son, acá dice recomendación, pero yo le pondría método para resolver problemas de dinámica. Todo problema de dinámica en realidad se debe resolver siguiendo estos 4 pasos. Vamos a resolver un problema directamente como para que de vuelta sea esto más entendible. Vamos a hacer un problema que incluso es más complicado, muchísimo más complicado. Vamos a hacer el problema número 19 de la guía. Ustedes la primera semana van a llegar con suerte hasta el problema número 8. Imagínense que yo ahora no lo voy a resolver totalmente, numéricamente no lo voy a hacer, pero
Le voy a decir cómo vamos a hacer el problema 19. Justamente para que veamos cómo se aplican todas estas cosas que acabamos de leer. Y además le quiero explicar también otras cosas más. Le quiero explicar también cómo debemos hacer en general cuando uno lee un enunciado de un problema en física. Que yo también calculo que también se emplea, sí, estoy seguro que se emplea en matemática y digamos que cuando tienen por lo menos un problema de solución en química también se debe emplear lo siguiente. En general yo les digo, ustedes deben leer el enunciado 3 veces. Primero hago una lectura general y después hago una lectura marcando, que es la segunda que yo voy a hacer, marcando los datos del problema. Sobre un cuerpo de 5 kilogramos que se encuentra inicialmente en reposo, sobre una superficie horizontal lisa, comienzan a actuar dos fuerzas, F1 de 10 newton y F2 igual a 8 newton. F1 forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y que me piden calcular la normal, la fuerza resultante y la aceleración. Las típicas preguntas de dinámica. Bueno, lo que me dice mi método es que primero que nada yo debo hacer un diagrama de cuerpo libre. Fíjense en este problema. ¿Te piden acá que vos hagas el diagrama de cuerpo libre? No. Te piden que vos calcules cosas. Ahora, ¿qué pasa si vos no lo haces el diagrama de cuerpo libre? Tenés 0 en este problema. Así nomás. Porque nosotros en clase le vamos a repetir hasta el hartazgo que lo primero que tienen que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces, a pesar que no me lo piden, primero que nada lo hacemos. ¿Cómo se hace el diagrama de cuerpo libre? Bueno, primero que nada se dibuja el cuerpito. Siempre el cuerpito es como un pequeño rectángulo, es como una cajita. Si lo quieren dibujar como un cuadradito, tampoco hay drama. Si lo quieren dibujar como una pelotita, tampoco hay drama. Y sobre el cuerpo tenemos que ver cuáles son todas las fuerzas que actúan. Pero en realidad ya arriba le hemos dicho cuáles son las fuerzas que generalmente uno se tiene que fijar. Y la primera fuerza, el peso del cuerpo, es la fuerza que nunca va a faltar prácticamente en ningún problema. Y ya debemos saber cómo dibujar el peso. El peso lo vamos a dibujar como un vector vertical y hacia abajo. Peso vertical y hacia abajo. Nunca se olviden del nombre, porque si no está mal también el diagrama de cuerpo libre. Ese es el peso. Bueno, ¿qué otra fuerza más? Bueno, recuerden que la segunda fuerza, y si no lo leemos de ahí, es la tensión. Pero la tensión solamente aparece cuando hay cuerda. Mi enunciado me habla que hay alguna cuerda que está, qué sé yo, agarrando el cuerpo, sosteniendo el cuerpo. No. Bueno, entonces no hay tensión. La normal es una de las superficies, en la normal es una de las fuerzas que ejerce la superficie de apoyo y es siempre perpendicular. Bueno, acá el cuerpo, como se ve en el dibujo del enunciado, descansa sobre una superficie, que es la línea horizontal esta. Bueno, entonces sí hay una superficie, por lo tanto, y el cuerpo está en contacto con esa superficie de apoyo, entonces va a haber una normal. ¿Cómo vamos a dibujar a la normal? Bueno, perpendicular a la superficie. Bueno, lo dibujamos perpendicular a la superficie. La superficie horizontal, como me dice el enunciado. Entonces la normal es vertical. La superficie está abajo, cuando hace la normal va hacia arriba. Bueno, acá les dice acá hay una palabra clave que tienen que aprenderla. ¿Qué me quieren decir con la superficie lisa? Que la fuerza de roce es 0. Muy bien. Superficie lisa, yo lo voy a decir con otras palabras, pero lo que vos has dicho es más preciso. Pero como algunos acá en este grupo han utilizado la palabra fricción, yo voy a poner que no hay fricción. O sea que no hay fuerza de roce, ya sea estática o dinámica. No hay, o sea, fíjense, no hay fuerza de roce ni estática ni dinámica. Bueno, tensión tampoco hay, la normal ya la he dibujado, el peso ya también lo he dibujado. Bueno, uno podría decir, bueno, ya están todas las fuerzas. No.
Porque el enunciado te dice que comienzan a actuar dos fuerzas, F1 y F2. Bueno, afortunadamente en este caso las fuerzas F1 y F2 están de la manera que yo prácticamente necesito que estén. ¿Qué quiero decir con eso? Que las fuerzas están como dibujadas como teniendo como origen el centro del cuerpo, que era la condición. Yo no le he escrito esa parte, pero yo sí les he dicho que la fuerza, para que el diagrama del cuerpo libre esté bien, esa fuerza tiene que tener origen en el centro del cuerpo. Esta es la fuerza F2. Y la fuerza F1, como ya me falla el pulso, vamos a utilizar una reglita, qué sé yo, 30 grados. Bueno, afortunadamente con esto hasta le puedo dar el ángulo correcto. Bueno, una fuercita de 10 newton que forma un ángulo de 30 grados. Y se llama F1. No se olviden nunca de los nombres. No se olviden nunca de los nombres de la fuerza, porque es muy importante. Muchas veces ustedes hacen el dibujo completo, pero no le ponen nombre. Y la pregunta es, ¿cómo yo sé que el peso es el que voy a dibujar para abajo? No me digan que es obvio. Nada es obvio, sobre todo cuando ustedes hacen las cosas. Si yo les mostrara la cantidad de problemas en los cuales los alumnos dibujan el peso para arriba, se darían cuenta por qué no es obvio para nosotros si ustedes dibujan una fuerza para abajo, que esa fuerza representa el peso. Son ustedes los que me tienen que convencer a mí que sí saben el tema. Y lo hacen a través de hacer las cosas como uno les ha explicado. Ahí están dibujadas todas las fuercitas, están dibujadas bien bonitas. Bueno, ese es el diagrama de cuerpo libre correcto para este problema. Que es el paso número 1 del método. ¿Profe? Sí. ¿Haría falta dibujar la superficie sobre la que está apoyada? Si la dibuja la superficie no hay no. ningún drama. Si la querés dibujar, dibujala. Si no la dibujas, no es que el cuerpo está en el aire. Uno entiende que el cuerpo está en esta situación que ya me ha dicho el problema, incluso más que hay un dibujo. Si la querés dibujar, a la superficie no hay ningún problema, nadie te va a bajar ningún punto, nadie te va a descontar ningún punto porque vos dibujás la superficie. Si para vos es más claro, dibujala la superficie. Si yo creo también ahí que la voy a dibujar. ¿Querés? Como para que quede más. Profe, Sí. ¿a qué se refiere con que F1 forma un ángulo de 30 grados con la horizontal? O sea, ¿cuál sería la horizontal, digamos? La horizontal, eso no deberíamos tener problema con definir. O sea, esta, por ejemplo, es la horizontal. Yo le voy a dibujar ahora la horizontal ahí en el dibujo. Me están diciendo esto. El ángulo que F1 forma con la horizontal, por ejemplo, esa que he dibujado ahí, es 30 grados. Lo que pasa es que si yo la dibujo a la horizontal más abajo, bueno, el ángulo sigue siendo de 30 grados. Este ángulo sigue siendo 30 grados. O sea, todas las horizontales son paralelas, todas las verticales son paralelas. A eso se refiere el ángulo entre la horizontal y la fuerza F1 es de 30 grados. Has hecho muy bien en preguntar. Acá es donde te tienen que sacar la duda y no tener la duda hasta el parcial, que es eliminatorio. Bien, profe, gracias. Bueno. Ya hemos dibujado todas las cosas, incluso ahí ven, le he puesto la superficie de apoyo. Tampoco no hay ningún problema con que lo dibujen. Es el punto 1. Ahora vamos a ubicar, esta parte es muy importante. Nunca le dan importancia a esta parte 2, pero es muy importante. Ubicar un sistema de coordenadas XY, en general un sistema XY, de forma tal que uno de esos ejes esté en la dirección de movimiento y el otro eje sea perpendicular a este. Acá es como decirle, en este problema, ¿para dónde se mueve el cuerpo? Este cuerpo, ¿cuál es la dirección en la cual se mueve el cuerpo? La dirección, no el sentido. ¿Cuál es la dirección en la cual se mueve el cuerpo? Bueno, después de discutir un poco, llegaremos a la conclusión que el cuerpo se mueve sobre la superficie. En general va a ser así. Yo tengo una superficie horizontal, nada me hace pensar que este cuerpo va a empezar, qué sé yo, a subir así, qué sé yo,
El cuerpo en general se va a mover sobre la superficie. Entonces la dirección horizontal va a ser la dirección en la cual se va a mover el cuerpo. Entonces, ahí el paso S dice que yo dibuje unos ejes que estén en la dirección en la cual se mueve el cuerpo. Yo voy a dibujar ahora esos ejes. Yo voy a dibujar este eje, el eje en la cual, la dirección en la cual se mueve el cuerpo. Como que ese está dibujado abajo, por eso no lo... Y ese eje le tengo que poner un nombre. Y tengo que decir para dónde es positivo. No dice acá. Y los nombres de los ejes ya saben por las clases anteriores, por cinemática. Y acá incluso lo dice un sistema de coordenadas X, Y. Los ejes de esos, el nombre de esos ejes pueden ser X o Y. Este eje que yo he dibujado ahí en verde, ¿cómo quieren que se llame? X, ¿Para dónde quieren que sea positivo? para la derecha, puede ser. Bueno, sí, no hagamos las cosas extrañas, ¿ah? Entonces eso se indica así, con esta punta de flecha estamos diciendo para acá es positivo y el nombre de este eje es X. Obviamente el otro eje, bueno, si no un eje se llama X, el otro eje se tiene que llamar Y, porque recuerden que son los únicos nombres admitidos. Y si horizontal es la dirección de movimiento, perpendicular a esa dirección, horizontal está la dirección vertical. Entonces mi eje vertical, mi eje Y, vendría a ser este que acabo de dibujar. De vuelta, es como que el eje está por debajo del dibujo de la flechita, ¿eh? Por eso aparece así. Profe, Y supongamos que positivo yo quiero que sea para arriba, supongamos. También si lo hubiera querido hacer positivo para abajo, tampoco habría drama. Sí, decime. una pregunta. En la Y también va a salir como que del centro de Ah, sí, del sí, sí, sí. objeto. Sí, esa parte tampoco está dicha, pero tu sistema de ejes, tu sistema de ejes XY, también está centrado en el centro del cuerpo. O sea, el centro del cuerpo es origen de toda la fuerza y también es origen de tu sistema de coordenadas. Eso que acabas de decir vos es muy importante. Profe, Bueno, sí. ¿por qué la dirección en la que se va a mover el cuerpo es horizontal? Eso no me quedó. Tipo, al haber una fuerza que está con ángulo hacia arriba, ¿por qué se seguiría moviendo horizontal? Tipo, no sé, Porque acá inclinaría. vos Había imagínate que dicho, esa fuerza hacia arriba, vos imagínate que es como una cuerdita con la cual yo lo estoy tirando así. sí, Si yo lo estoy tirando siempre así, siempre en esta dirección, el cuerpo se mueve así. Hacia eso es lo que yo me imagino. O sea, vos quizás pensás, bueno, si hay una fuerza así, me lo voy a agarrar, me lo voy a levantar. Es posible, es posible. Pero de primero yo pienso como que hay una cuerdita que siempre está así, y entonces lo mueve el cuerpo en parte para acá, y como acá la fuerza está así, me lo mueve para, y como aquí está el cuerpo así, y me lo mueve a mi cuerpito. ¿No? Pénsalo también de esta manera. Si la fuerza en vez de ir para arriba, iría para abajo, en general los cuerpos, para eso te dan la superficie. El cuerpo se va a mover sobre la superficie. En general sucede eso. Obviamente hay casos donde la fuerza F es tan grande que ya, bueno, ya mi cuerpo ya se eleva. Pero no es estos casos. ¿Mm? Tómalo como regla. En general todos los cuerpos se mueven sobre la superficie sobre la cual el cuerpo descansa. Bueno, ahí yo voy a dibujar un poquito más grande esta N porque después la voy a necesitar que sea más grande. Bueno, ahí ya estamos ya con el paso 2. He hecho el diagrama de cuerpo libre, he ubicado los ejes, vamos con el paso 3. Descomponer las fuerzas que no estén en las direcciones de dichos ejes. Veamos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Hay alguna fuerza que no está en la dirección de los ejes? La F1. F1. A esa fuerza la vamos a descomponer. Y acá yo le voy a decir, bueno, esto es exactamente lo que hemos visto en la parte de descomposición.
como el origen de la fuerza está en el origen de coordenada, del extremo del vector, que es ese punto que yo acabo de marcar, trazo rectas auxiliares, paralelas a los ejes, y cuando esas rectas intersectan a los ejes, determinan unos puntos, y esos puntos son los extremos de las componentes de mi vector, en este caso F1. Y ahora también lo mismo que a todas las otras cosas. Acá tengo que ponerle nombre a esos nuevos vectores que acabo de encontrar. Por ejemplo, este que está acá. ¿Cómo se llama este que está acá? F1i. Muy bien, muy bien. F1i. ¿Y este que está acá? F1x. F1x. Muy bien. Lo voy a poner así. Esto es lo que nosotros llamamos descomposición de un vector. Al vector lo hemos descompuesto porque lo reemplazamos por las componentes. Es como que ya no existe el vector F1. Y si ya no existe, le hacemos como lo tachamos, que en realidad se hace siempre así. Le ponen unas dos rayitas como diciendo, bueno, vos ya no estás más. En lugar tuyo han quedado las componentes, que son las azules. Vos ya, F1, vos ya no estás. Directamente aparecen tus componentes. Como que van en reemplazo tuyo. ¿Mm? Y ahí hemos pasado de un sistema más complicado. Yo rápidamente le voy a decir, es como que había un sistema donde teníamos F1, el peso, la normal y F2. Hemos pasado de ese sistema así, hemos pasado a otro sistema, que ahora tengo F1X, F1Y, la normal. Bueno, justamente no le quería poner nombre para no estar perdiendo tiempo. F2 y el peso. Hemos pasado a un sistema que tiene más fuerza. Este sistema tenía 4 fuerzas. Este otro sistema tiene 5 fuerzas. Mi sistema es más, si queremos de algún punto de vista, más complicado. Pero mentira, no es así. La gran ventaja que tiene este segundo sistema es que todas las fuerzas están sobre los ejes. Y que estén todas las fuerzas sobre los ejes me va a simplificar mucho todos los cálculos. A pesar de tener más fuerza, es más fácil. Y ahí, en general, yo le diría, esto es lo que uno debe hacer en todo problema, y recién acá uno se pregunta, che, ¿qué es lo que me preguntan? Ah, el punto A me dice calcular el valor de la normal. Bueno, regla. Siempre esta primera parte del planteo, suma de fuerzas, y que se lee así, suma de fuerzas perpendiculares al movimiento igual a 0. Esta primera parte se hace para calcular la normal. Esto me lleva, el planteo de esto, que es el cuarto y último paso, es lo que me lleva a calcular la normal. Si no me preguntan cuánto vale la normal, en general yo no planteo cuánto vale esto. Voy a copiar lo que dice la formulita y después lo voy a aplicar a mi caso particular. En mi caso particular le voy a dar los nombres particulares que le corresponden a mi problema. Bueno, esto es como que es mi punto A. Siempre pongan, chicos, que están haciendo el punto A, el punto B. La formulita general dice, y esto también se lee así, esto que es como una M parada, es la letra griega sigma en su versión mayúscula, y se lee como la suma. ¿La suma de qué? Bueno, de la letra que le sigue, o del símbolo que le sigue. La suma de fuerzas. Este es el símbolo de perpendicular. La suma de fuerzas perpendiculares al movimiento. Suma de fuerzas perpendiculares al movimiento igual a 0. Lo que pasa que en mi caso particular, la dirección perpendicular al movimiento ya tiene un nombre. O sea, corresponde a la dirección de un eje en particular. ¿Cuál es el eje que yo he puesto perpendicular al movimiento? En mi caso. F1X. Acá. No. ¿Cuál es el nombre del eje? He dicho cualquier cosa. Eje ¿Cuál Y. es el nombre del eje que yo he puesto perpendicular? Y. Entonces, en mi caso, yo voy a escribir suma de fuerzas en Y igual a 0. Y presten mucha atención ahora. Lo que yo voy a escribir debajo de esto es básicamente
las fuerzas que aparecen sobre mi eje Y, teniendo en cuenta el signo, y el signo recuerden que lo da la punta de flecha del, en este caso, el eje Y. ¿No? O sea, yo lo voy a hacer esta vez. Es como decir, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen sobre el eje Y? Bueno, aparece la normal, y es positiva porque va para arriba. Aparece FI, F1I, que también es positivo porque va hacia arriba. Y aparece el peso, pero esa es negativa porque va hacia abajo. Ah, bueno, sí. Y de acá, en general, hacemos todo esto para calcular cuánto vale la normal. ¿Y cómo calculamos cuánto vale la normal? Lo despejamos. Y por eso que este peso que estaba restando pasa sumando. Y el F1I que estaba sumando pasa para el otro lado restando. Esta va a ser la formulita con la cual nosotros para este problema vamos a calcular cuánto vale la normal. En otro problema se podría calcular de otra manera, porque en realidad todo depende de esto que es mi diagrama de cuerpo libre. Por eso para nosotros es fundamental que ustedes lo hagan al diagrama de cuerpo libre, porque esta formulita sale de hacer bien este dibujo. ¿Cómo llegaríamos nosotros a esta formulita si no tenemos este dibujo? Entonces para nosotros es como lo primero que ustedes tienen que saber hacer bien, los diagramas de cuerpo libre. En realidad en este caso yo de vuelta no lo voy a hacer, numéricamente, pero nosotros, recuerden que el peso es la única cosa que tenemos formulita para calcular. Peso igual a m por g. Por enunciado la masa son 5 kilogramos. Y g, bueno, ya hemos quedado que era 9,8 metros por segundo cuadrado. O sea, hay manera de calcular esto. Yo digo que no lo voy a calcular y... bueno, quizá este. Y agarramos la calculadora y 5 por 9,8 son 49. Y las unidades vendrían a ser esto, kilogramos, metro por segundo cuadrado. Y ahí es donde también aprendemos otra cosa. A esta unidad, kilogramo, metro por segundo cuadrado, en general, en todos los temas de física le llamamos Newton. Newton es la manera sintética de decir kilogramo, metro por segundo cuadrado. En vez de estar diciendo a cada rato kilogramo, metro por segundo cuadrado, directamente decimos Newton. Esa N mayúscula es el símbolo de una unidad. Cuidado, porque en realidad la N mayúscula es símbolo de dos cosas. Es símbolo de una fuerza, que es la normal, y es símbolo de una unidad, que es el Newton. Y eso nos sucede un montón de veces. G puede ser gramo o G puede ser aceleración de la gravedad, pero el contexto es el que nos dice de si se trata de una cosa o de otra. Por otro lado, recordando que el ángulo este me habían dicho por enunciado que esto es 30 grados, y recordando que nosotros ya habíamos hecho la parte de descomposición de vectores, yo lo voy a poner directamente como es, no lo voy a volver a recordar cómo se hace, pero le voy a decir el F1i, como el F1i es el cateto opuesto, será la fuerza de descomponer, que es F1 por el seno, en este caso de 30 grados. Y bueno, reemplazarán por los valores que corresponde. F1 son 10 newton, y el seno de 30 son 0,5, y F1i, bueno, son 5 newton. Ya tengo también cuánto vale F1i. Llevo todo eso acá. Menos mal que le he dicho que no lo iba a hacer. 49 newton, el valor del peso, menos 5 newton, el valor de F1i. La normal vale 44 newton. Esto es lo que yo le decía. Fíjense en vez de esta. La normal, la fuerza normal vale 44 newton. Esta N es la fuerza y esta N es la unidad. Y en realidad después se complica un montón de veces más, porque hay un símbolo que es la Q mayúscula que es para varias cosas, que es para caudal, para calor
Y cuando vean física 2 también es para carga. El contexto es el que te dice esa letra qué significa. Bueno, esto es lo que la suma de fuerza sobre el eje perpendicular al movimiento es lo que hacemos, es lo que planteamos cuando queremos averiguar cuánto vale la normal. Pero cuando nosotros queremos saber cuánto vale la fuerza resultante o la aceleración, y en este problema me preguntan las dos cosas, la fuerza resultante y la aceleración, lo que hacemos es plantear esto. Yo voy a escribir lo que dice ahí y lo voy a hacer particular para mi caso y le voy a dar también mi propia versión de esto. No es muy distinta, pero ahí dice, en la guía de Z, escrito, suma, de vuelta a la M mayúscula como echada, suma de fuerzas, esas dos líneas paralelas se lee paralela. Suma de fuerzas paralelas al movimiento igual a masa por aceleración. Eso es lo que dice la regla que está ahí escrita. Pero yo le voy a decir cómo en general, cuando yo tengo que explicarlo a esto, porque eso lo acabo de sacar de la guía, cómo es que yo lo digo. Yo muchas veces hago lo siguiente. Perdón. Primero que nada, igual que en el caso anterior, hay que entender que primero que nada acá tenemos que darnos cuenta que esta dirección perpendicular al movimiento, en mi caso particular, la dirección paralela al movimiento, perdón, no perpendicular, sino paralela al movimiento, es la dirección de mi eje X. Por eso es que nosotros ya cuando lo resolvemos concretamente el problema, no ponemos suma de fuerzas paralela al movimiento, directamente ponemos suma de fuerzas en X, porque X es la dirección paralela al movimiento, igual a masa por aceleración. Acá yo podría resolver el problema de esta manera. Pero déjenme que yo les diga otra manera más de pensar las cosas. No estoy inventando ecuaciones, la estoy acomodando a las ecuaciones de manera distinta. Primero, aparece esa cosa que les piden, que es la fuerza resultante. Que dice, calcule la fuerza resultante. A este le pongamos nombre, si después no se acuerdan, fuerza resultante. En este momento les quiero llamar la atención que el símbolo para la fuerza resultante es FR con mayúscula. Cuidado porque, ¿a dónde está? FR con minúscula es fuerza de roce. Entonces, cuando tengan fuerza de roce, no me pongan con mayúscula, porque si no yo voy a pensar que ustedes están hablando de la fuerza resultante. Respeten la simbología. Bueno, la fuerza resultante es igual a la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento, o sea, en mi caso, en X. Y la aceleración, bueno, como lo que estaba en el enunciado cuando le he escrito la segunda ley de Newton, que es la fuerza resultante sobre la masa. Dejen que yo lo resuelva empleando esta formulita, estas dos cosas que me piden. Bueno, espero no resolverlo, sino indicarles nomás. Siempre copiamos nosotros la formulita. Fuerza resultante igual a suma de fuerza, en este caso, en la dirección paralela al movimiento, en este caso en X. Bueno. Fuerza resultante. Y acá, debajo de esto, voy a escribir, me voy como mi diagrama de cuerpo libre, lo miro, y me fijo qué fuerzas están sobre el eje X. ¿Qué fuerza es positiva y qué fuerza es negativa? F2 positiva y F1X negativa. Perfecto. Bueno, entonces, F2 tendría que ser así entonces.
F2 menos F1X. F2, yo que le iba a decir que no le iba a resolver, pero por enunciado F2 vale 8 newton. Y F1X, bueno, hay que sacarlo de la descomposición de vectores. Bueno, si F1i es con el seno, F1x será con el coseno. Será F1 por el coseno del 30. Y ya es cuestión de reemplazar. Acá tenemos 10 newton. El coseno del 30 ya lo hemos hecho varias veces, 0,86. Y 10 por 0,86 no es otra cosa que 8,6. Y F1 es así, ¿verdad? Este vale 8,6 newton. Bueno, entonces la fuerza resultante. La fuerza resultante, ¿cuánto me daría acá? ¿Cuánto es esto menos esto? Menos 0,6. Menos 0,6. Te faltan las unidades. Menos 0,6 newton. Así ya saqué cuánto vale la fuerza resultante. Y la aceleración lo voy a sacar fácilmente con la ecuación de abajo. La aceleración, que es el cociente entre la fuerza resultante y la masa. La fuerza resultante es lo que acabo de calcular, menos 0,6 newton. Y la masa, creo que eran 5 kilogramos. Sí. Sí, 5 kilogramos. Bueno, no sé cuánto me dará, pero esto me dará menos 0,11. ¿Cuánto es esto? 0,12 0,12. ¿Y qué unidades? metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto, porque el newton es kilogramo metro por segundo cuadrado. Esos 2 kilogramos, es el kilogramo del newton, se me simplifica con este kilogramo que está abajo y me queda el metro por segundo cuadrado. Y de esa manera ya respondí lo que me pedían para este problema. Calculé la fuerza resultante y calculé la aceleración. De la manera que ellos lo plantean, también lo pueden hacer, nada más que es como, primero voy a calcular otra cosa, es como decirle, fíjense, es como que la teoría les dice, la formulita de suma de fuerza en X igual a masa por aceleración. Vos del diagrama de cuerpo libre te fijas y entonces esto es F2 menos F1X igual a masa por aceleración. De acá, como tenés todo, en realidad lo que calculás primero de acá es la aceleración. Y teniendo la aceleración, ahí tenés que recordar esta formulita, que en realidad es como que ellos tienen otra, se la tienen despejada la fuerza resultante. Fuerza resultante igual a masa por aceleración, y así calculan cuánto vale, en ese caso, la fuerza resultante. La diferencia entre empezar con esta y empezar con las en rojo, que es la que yo les decía, es medio sutil, ¿no? O sea, cualquiera de los dos caminos está bueno. Cualquiera de los dos caminos está bueno. Uno lo puede hacer de una manera o lo puede hacer de otra. ¿Mm? Bueno, ya voy a ver si después acomodo un poco más la pizarra esta porque quedó muy... Capaz que borro lo de ayer, bueno, no sé. Para que no le quede tanto lío esto. Bueno, chicos, Profe, sí, disculpe, ¿sabe cuándo la materia de física comienza el cursado? sí.